Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva semana y una nueva jornada también de Es Noticias. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos con la actualidad noticiosa de esta jornada. Vamos con los titulares. Es noticia Argentina en su primera arista. Mensajes filtrados entre jueces y otros funcionarios ha develado un entramado de corrupción donde estarían vinculados medios de comunicación, empresarios y servidores públicos ligados a la derecha nacional. Esta olla está relacionada a lawfare. Lo analizamos. Es noticia también Argentina en su segunda arista. En una entrevista reciente concedida por Cristina Fernández de Kirchner a un diario brasileño, la vicepresidenta señaló que su caso es una persecución judicial donde fueron violadas todas sus garantías constitucionales y considera que es comparable al lawfare perpetrado contra Lula da Silva en Brasil. Confabulación transnacional, lo veremos. Y es noticia Uruguay. A pocas horas de que Argentina reciba la presidencia pro tempore por parte de Uruguay, hay tensión por las decisiones unilaterales del presidente Luis Lacalle Pou, que comprometen la estabilidad del bloque sudamericano. Veamos de qué se trata. Así empezamos. En Argentina, el Frente Patria Grande realizó una parodia futbolística frente a los tribunales de Comodoro y Pi en la capital del país sudamericano para denunciar la corrupción del Poder Judicial y los poderes económicos concentrados. Desde el lugar, nuestra corresponsal Carolina Silvestre nos amplía los detalles. La manifestación se llevó a cabo un día antes de que se conozca la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados en la causa armada del juicio denominado Vialidad. La idea de esta actividad es visibilizar un poder que siempre está oculto, pero que sin embargo tiene mucha repercusión en la vida cotidiana de todos los argentinos y esas argentinas, como es en este caso el Poder Judicial, un poder que está atravesado por también el poder económico, por sectores de la oposición, incluso también en coalición con sectores de la inteligencia o eso que se llama las cloacas del Estado, ¿no? Y esto se está demostrando en estas últimas horas también a partir de la visibilización de un chat en donde se demuestra la conspiración directamente entre sectores del poder mediático, el poder judicial, con sectores de la inteligencia. El entrevistado se refiere a un chat grupal que da cuenta sobre la pretensión de ocultar un viaje al lago Escondido de los sectores que intervienen en el lawfare contra Cristina Fernández. Medios, jueces, empresarios, que se maneja con total impunidad en la Argentina, que claramente no tiene problemas en corromperse, en fraguar pruebas para cubrirse, en mentir, en conspirar. Y la verdad es que es muy difícil pensar que podamos tener una Argentina democrática con un poder que se comporta de esta manera. Entonces, para nosotros que proscriban a Cristina, que traten de sacarla de la cancha a Cristina, cosa que vienen tratando de hacer hace mucho tiempo, no es un problema solamente de quienes queremos a Cristina o quienes votamos a Cristina, es un problema de la democracia. Y es que la filtración de los chats y audios dejó al descubierto el nivel de impunidad y corrupción que impera en la justicia argentina. Si bien sabíamos esto, la asociación ilícita termina mostrándose entre quienes deberían cumplir una función en el Poder Judicial, en el ámbito del gobierno de la ciudad, del ministro de Seguridad porteño. Entonces, lo que hoy queremos mostrar es que la condena casi segura, porque no hay justicia, sino que hay partido judicial, lo que está demostrando es que en Argentina no hay justicia y que lo que hay es un entramado para condenar a Cristina. Condenar a Cristina es condenar al pueblo argentino. Por eso, la Fuerza Patria Grande repudia lo que acontece. Cómo la justicia es totalmente dependiente de un partido político concreto, que es Mauricio Macri, de medios de comunicación, como lo es Clarín,
cosa que quedó en evidencia ayer con los audios que se filtraron del viaje a Bariloche, a las estancias de Lewis, que por cierto un tipo polémico que se ha apropiado y adueñado de lagos de nuestro país, y cómo Clarín financia a los jueces, da dádivas para que los jueces vayan a sus estancias a discutir cómo seguir procesando a los referentes políticos populares de la Argentina. Para el diputado nacional Federico Fagioli, se trata de una estrategia para desestabilizar el país. Nosotros ya sabíamos que esto venía sucediendo, entendemos que Arcorini y varios más son parte de todo ese proceso. Arcorini, que estuvo en ese viaje, fue uno de los que inició el procesamiento de Cristina, las denuncias y demás de la causa por vialidad. Es decir, está todo totalmente armado, ya no hay nada más oculto. Digo, es hora de que nos demos cuenta de que acá en la Argentina, por las sombras, los medios de comunicación, la justicia, Cambiemos, de la mano, trabajando juntos, operan para intentar dirigir el país. En estado de alerta y movilización, distintos sectores que conforman el Frente de Todos esperan el veredicto de la Justicia Federal, que se conocerá en horas. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Gracias, Carolina. Y ahora nos vamos hasta Buenos Aires, donde se encuentra Juan Carlos Bartolota. Él nos da más información, pero de entrada te pregunto, Juan Carlos, ¿cómo se percibe el ambiente vísperas de la sentencia que algunos dicen que ya está escrita, que está planteada y que efectivamente tendrá sus repercusiones? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, son dos temas que se juntan, se entrelazan sin ninguna duda y la expectativa está girando entre los dos temas porque, como bien decías, mañana se va a conocer por la tarde, se presume, algunos pueden decir o están diciendo que podría ser entre las 15 y las 18 horas de Argentina que se conozca el veredicto final en contra de Cristina Fernández de Kirchner o a favor. Bueno, todo esto no se sabe, pero todo indicaría, la propia Cristina Fernández de Kirchner está diciendo que va a ser condenada y a partir de esto se junta, se suma lo que veníamos escuchando recién con este viaje que además de dar razones a la justicia de cómo lo hicieron, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? Teniendo en cuenta estos integrantes. Vos sabés que este tema se dio a conocer el 17 de octubre a partir de una nota publicada por el periodista Raúl Tunicolman en el diario Página 12. También estuvieron dentro de lo que sería la investigación sobre este caso los diarios Perfil y El Destape. Y este último quiero compartirlo con ustedes. Hoy publica un poco la radiografía de quiénes estaban, para explicarle a la audiencia quiénes estaban en ese viaje que se hizo a Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis, amigo de Mauricio Macri. Quiénes eran los integrantes de esta comitiva que deberá dar explicaciones de quién la financió, quién financió el viaje. Del chat se desprende que trataron de ocultarlo o desviar la atención sobre esto. Ellos dicen que es una operación mediática contra ellos, pero te reitero, Orlando, vamos a repasar un poco lo que publica El Destape hoy en torno a quiénes son. Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogados del grupo Clarín, respectivamente, que según se desprende de los chats financiaron el viaje, organizaron al grupo y aportan la parte mediática. El juez Julián Ercolini, que impulsó la causa vialidad, y Otesur, representa a Comodoro Pi e intervino además en causas vinculadas a Clarín, como el caso Papel Prensa. Juan Bautista Maíquez, organizador del Lawfare en la era Macri y actual nexo con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros. Su padre, el juez Carlos Coco Maíquez, retaguardia macrista, señala El Destape en la clave Cámara de Casación, que revisará las causas contra Cristina y que ya intervino en una causa vinculada al Lago Escondido. El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que por entonces ya tenía en sus manos la causa del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
Leonardo Bergot, ex miembro de la CIDE, vinculado a Antonio Stuccio. La CIDE es la Secretaría de Información del Estado, ahora se llama AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales. El juez Pablo Caixails, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la Ley de Medios Audiovisuales y fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gil Carbó. Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta, y estos son, bueno, una clara demostración de quiénes estaban en esto, ¿no? En el caso de Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ya el Frente de Todos en la legislatura ha pedido el juicio político de este funcionario por esta situación. Por lo cual uno debe dejar de creer en las casualidades y buscar un poco en las causalidades, porque todo pareciera entrelazarse, los protagonistas, los temas, la situación y el momento que vive el país. Por eso este tema, el presidente hoy, Alberto Fernández, le dio la importancia que merece. Y además, Orlando, otro tema que hay que tener en cuenta: la cadena nacional lo que hizo fue romper el cerco mediático que tapaba esto. Porque este tema, te repito, está desde el 17 de octubre y hoy tiene trascendencia nacional, y lo toma mucho más aún cuando el presidente sale en cadena nacional, hace la denuncia pertinente y los pone en todos los medios. Porque, insisto, este tema estaba tapado por los medios hegemónicos durante todo este tiempo. Orlando. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, como tú lo mencionas, esto es así, esto tendrá sus repercusiones y el propio presidente ha hablado ya de procesos judiciales para este tema. Gracias por el reporte, Juan Carlos. Vamos a conectarnos ahora con Luis de Elia, el presidente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, presidente de Miles por Tierra, Techo y Trabajo, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, vía telefónica. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Le quería preguntar, en función de todo lo que se acaba de escuchar, de las denuncias del día de hoy, la cadena del presidente de la República, Alberto Fernández, Luis, ¿usted cree que efectivamente coincide con lo que ha dicho Atilio Borón, que se vive en Argentina una dictadura judicial mediática o mediático-judicial? Hace 45 años, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien, perfectamente. Bueno, hace 45 años los Estados Unidos armaban el Plan Cóndor para toda la América Latina. En Argentina daban un golpe de Estado con los militares a la cabeza y asesinaban a 30.000 argentinos. 45 años después, Estados Unidos arma para América Latina el Plan Lawfare. La expresión más alta, más acabada del lawfare es el presidente Lula, que ha sido perseguido brutalmente por estos jueces que bueno, responden a los intereses de las oligarquías locales y a los intereses estratégicos de la política exterior norteamericana en la región. Mañana va a pasar un hecho potentísimo en la Argentina. Hace 70 años se le metían preso al general Perón, lo sacaban de circulación, lo metían preso. Hoy, 70 años después, la justicia del lawfare quiere sacar a Cristina de circulación. A Cristina la quieren muerta, por eso hicieron un atentado contra ella hace pocas semanas, y la quieren muerta o fuera de la cancha. Por lo tanto, todo el juicio que han hecho en este tiempo no tienen una sola prueba contra Cristina. Mañana, como ella misma lo definió, está frente a un pelotón de fusilamiento, y mañana los argentinos, mañana 6 de diciembre, tenemos que, como hace 70 años, rescatar a Perón,
Mañana tenemos que hacer otro 17 de octubre. Tenemos que ir a las calles a pedir la libertad de Cristina, a pedir que termine el lawfare en nuestra patria y a pedir que sea inmediatamente la renuncia o la destitución de la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema del servicio de Macri, de la oligarquía y de la Embajada de Estados Unidos. Pero Luis, efectivamente usted acaba de mencionar este tema de la función judicial y la denuncia que se ha hecho y las revelaciones que se han visto en los medios de comunicación junto a lo que usted acaba de comentar da cuenta de una presentación del presidente Alberto Fernández que prácticamente ha ordenado una investigación sobre el tema. ¿Hasta dónde está corrupción judicial? Después veremos lo de Cristina, pero en este momento esa corrupción judicial involucra a los medios de comunicación que se han mencionado y si esto, le reitero, constituiría una dictadura mediático-judicial, como señala, por ejemplo, Atilio Borón. Bueno, en la Argentina hay una rara mezcla que los transforma en una dictadura perfecta. Los formadores de precios son del macrismo, los operadores financieros son del macrismo, los medios masivos de comunicación hegemónicos son macristas y los jueces del lawfare son de Macri. Si esto no es la dictadura perfecta que digo hace 45 años con el Plan Cóndor asesinaron 600.000 latinoamericanos en todo el continente. Hoy el Plan lawfare aplica a centenares de presos políticos en varios países latinoamericanos, algunos de ellos con situaciones dramáticas. Miren, les quiero ilustrar algo. Yo vengo a estar 4 años y medio en la cárcel del lawfare por un cable de Wikileaks, el cable 1222 de Wikileaks, y les recuerdo Estados Unidos ha aceptado como propios los 200.000 cables de Wikileaks. 1222, la embajadora de Estados Unidos en la Argentina, Vilma del Socorro Martínez, le pidió a Macri mi detención. Está escrito en ese cable. Y estuve preso 4 años y medio. Es mi modo más sencillo de explicar lo que es el lawfare en nuestro país. Ahora bien, si con todo esto que estamos conversando, Luis, se apunta a una persona, ¿usted identificaría a Mauricio Macri como el responsable político de toda esta operación, de todo este entramado de corrupción judicial? Yo responsabilizo a Mauricio Macri, a Héctor Manieto, dueño del Grupo Clarín, a Héctor Manieto y a los sucesivos embajadores de la embajada norteamericana en la Argentina. Los 3 actúan en tándem y le hacen muchísimo daño a la democracia y a la república de los argentinos, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Muy atentos a lo que ocurre el día de mañana, atentos también al procesamiento que hay sobre esta denuncia y, por supuesto, atentos también a la movilización popular que se anuncia y que usted acaba de confirmar. Le mando un abrazo, Luis, que esté muy bien. Un abrazo muy grande, gracias por la posibilidad. Gracias a Luis de Elia. Hacemos una pausa y al volver es noticia argentina en una segunda arista. En una entrevista reciente concedida por Cristina Fernández de Kirchner a un diario brasileño, la vicepresidenta señaló que su caso es una persecución judicial donde fueron violadas todas sus garantías constitucionales y considera que es comparable al lawfare perpetrado contra Lula da Silva en Brasil. Confabulación transnacional, lo veremos. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos.
cada vez que nos apoyamos, que soñamos. Y lo que hacemos posible juntos es solo el principio. Conectamos tu vida. Avanza con Movistar 4G Plus. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. El estadio está listo, las barras se encienden y la emoción no se hace esperar. De la mano de dos figuras emblemáticas en el ámbito futbolero, Telesur te acerca mucho más a Qatar. El santuario de Diego y la cancha de Argentinos Juniors, algo que conoce muy bien Juan Pizorín. Sí, es difícil de hablar, la emoción, la pasión por el 10. Y tú podrás ser parte de esto. Vive cada segundo de la máxima fiesta del fútbol en Telesur, junto a Juan Pizorín, los esperamos durante todo el Mundial de Qatar. En Telesur, zurda infinita. La zurda infinita, porque Telesur siempre da más. Es noticia argentina. En vísperas de conocerse el veredicto de la causa Vialidad, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández declaró a un diario brasileño que enfrenta una persecución judicial y previsiblemente la sentencia será condenatoria. Este martes se conocerá el veredicto de la causa por presunta asociación ilícita que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La justicia definirá si se admite la sentencia de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua contra la exmandataria, a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. En una entrevista a un diario brasileño, CFK reiteró que el 7 de diciembre los periódicos llevarán en portada "Cristina condenada". Coincidirá con el aniversario de la puesta en marcha de una ley que, durante su gobierno, pretendía combatir la concentración mediática por parte de unos pocos empresarios. En este sentido, la vicepresidenta señala que su previsible condena será un regalo para el responsable del Grupo Clarín, Héctor Magneto,
implicado en el escándalo del chat de jueces y funcionarios porteños, que tiene como último fin desacreditarla. Fernández vinculó el juicio con el atentado en su contra el pasado 1 de septiembre y calificó su proceso como un lawfare, con muchas similitudes a los perpetrados en contra del exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, y de los expresidentes brasileños, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Inclusive, en una ocasión, en Brasil se filtraron chats entre el exjuez federal Sergio Moro y la Unidad Anticorrupción Operacional Lavallato, que revelaron acuerdos ilegales en la condena del expresidente Lula da Silva. Para profundizar en el análisis hemos invitado a Jean-Marie, politólogo, quien nos acompaña desde Buenos Aires para comentar este tema. Jean-Marie, qué gusto tenerlo por acá. De entrada le pregunto, ¿esto que va a ocurrir el día de mañana, qué implica para la historia política de Argentina? Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Placer hablar sobre este tema. Y lamentablemente este juicio va a marcar un antes y un después en la política argentina, y si llega a ser una condena contra de Cristina Fernández sería una primera en la historia política argentina, y eso eso podría perjudicar el sistema político actual como es ahora en Argentina, y eso podría tener consecuencias negativas por un lado dentro de la oposición, y podría tener también consecuencias positivas por otro lado por Cristina Fernández misma, porque eso llevaría más gente a favor de Cristina Fernández. Como si consideramos la historia hay muchos políticos que han jugado en la América Latina, y al final podemos ver qué pasa después de su condena. Por ejemplo, Lula en Brasil y Correa en Ecuador, y el golpe de Estado recién en Bolivia. Ya sabemos qué pasa después de tantos árbitros contra algunos políticos izquierda en América Latina. Y podemos decir que... María, pero yo le quisiera precisar ahí algo. Usted ha dicho algo muy importante. Este hecho, este acontecimiento, y tal como está planteado, si condenan a Cristina Fernández, marcará un antes y un después. La pregunta es, ese después, ¿cómo se va a caracterizar? ¿Qué connotaciones, qué implicaciones tendría para la democracia argentina? Tomando en cuenta además que en un contexto de una situación económica muy difícil para los argentinos también. Y eso podría generar una crisis más en el sector económica en Argentina, también en el sector política podría generar crisis, pero cuando yo digo que va a marcar un después en la política argentina, considerando la historia, porque nunca antes había alguien que ha tener una condenación durante su mandato. Cristina como vicepresidenta podría ser la primera persona durante su mandato que ha condenado por tal cosa, por ejemplo. Entonces, eso ya sabemos, como Cristina, no hay duda que es una de las políticas que tiene más popular en su país, en Argentina, y también en América Latina. Es la mujer más poderosa en política actual. Entonces, una condena contra Cristina podría jugar en su favor, no en su contra, porque ya sabemos que después de la sanción seguramente no va a haber una condenación muy rápido, que no va a haber una inhabilitación de Cristina, que no va a tener, o sea, Cristina va a tener posibilidad de postular en la elección en la selección próxima. Entonces eso podría agregar más votos para permitir a ella ganar la próxima elección en Argentina.
Ya, pero entonces, si eso está dado así, la única condición que necesitaría ella para confirmar lo que usted acaba de mencionar, Jean-Marie, es que esté en libertad, pero parecería que eso todavía no está asegurado. Siendo así, si está victimizada, perseguida, asediada y hostigada por los medios de comunicación, ¿cuál debería ser el comportamiento de las fuerzas políticas democráticas de Argentina, de los medios de comunicación responsables? Porque no se trata de cualquier juicio, es un juicio con una serie de tropiezos, de obstáculos, de irregularidades. ¿Cuál es ese comportamiento que demanda la democracia argentina? En ese momento, los medios deberían ser más prudentes y más racional en su posición. Los políticos también deberían pensar que hoy si toca a Cristina, a juzgar a Cristina por un delito, si ella no cometió ese delito, quizás mañana podría ser el turno de otro que sea de la izquierda o derecha, y hoy debemos pensar si este juicio no es normal, los políticos, las fuerzas vivas de Argentina deberían comportar de otra manera, pensar que hoy si Cristina cometió un delito, debe ser juzgado por su delito. Si no, las fuerzas vivas deberían decir o aportar su apoyo a Cristina Fernández en ese momento. No podemos, yo personalmente no puedo decir que Cristina no cometió ese delito o cometió ese delito hasta que ella viene con todas sus pruebas para mostrar que es inocente en tal punto. Entonces hoy en día los medios, los grandes medios de Argentina, los políticos deberían ser neutrales en ese caso, dejar que la decisión, y los juzgados, los jueces también deberían ser muy racionales en su decisión, no deberían ser políticos en la hora de tomar una decisión, en la hora de firmar el condeno, la decisión final de este juicio. Pero a ver, Jean-Marie, todo esto que estamos conversando tiene repercusiones en el ámbito regional, continental, latinoamericano. ¿Y usted no cree que con la presencia, por ejemplo, de Lula, de Petro, esto se tiene que atenuar? ¿O por el contrario, parecería que la derecha, viéndose más arrinconada en América Latina, saca más sus garras, actúa con más incluso virulencia en estos casos? ¿Hasta dónde el contexto internacional puede ayudar o coadyuvar a que baje la persecución política, la mediatización de la justicia, la politización de la justicia? Obvio, entiendo que la política es un juego, cada parte siempre buscar a poner su peón para ganar. Entonces, seguramente no hay duda que como la izquierda está jugando para poder retomar el poder en América Latina, también la derecha también buscar a recomponer, a hacer todo lo posible para que poder llegar a tener un pie adentro de América Latina. Hoy en día, en Brasil, Lula volvió, en Bolivia está Petro, en Bolivia está Arce, en Chile está Boric. Entonces podemos decir que hay una ola izquierdista en el poder. La derecha no va a quedar brazo cruzado, va a hacer todo lo posible para poder poner su pie. Entonces seguramente no hay duda que este juicio, la derecha o los partidos que no son a favor de la izquierda, entonces sienten que eso podría
tener una consecuencia positiva por su lado. Entonces, una condenación contra Cristina Fernández y que inhabilita para no poder ocupar un cargo sería un golazo para ellos. Entonces, es un punto más para la derecha si este juicio llega a terminar, llega a poder inhabilitar a Cristina Fernández al poder ir a la elección para ocupar un cargo. Gracias, Jean-Marie, muy amable por atender esta invitación. Pendientes, por supuesto, de lo que ocurra mañana. Estamos al tanto, muy amable. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias a ustedes, gracias. Última pausa en Es Noticia. Al volver, Es Noticia Uruguay. A pocas horas de que Argentina reciba la presidencia pro tempore por parte de Uruguay, hay tensión por las decisiones unilaterales del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que comprometen la estabilidad del bloque sudamericano. Veamos de qué se trata. El estadio está listo, las barras se encienden y la emoción no se hace esperar. De la mano de dos figuras emblemáticas en el ámbito futbolero, Telesur te acerca mucho más a Qatar. El santuario de Diego y la cancha de Argentinos Juniors, algo que conoce muy bien Juan Pizorín. Sí, es difícil de hablar, la emoción, la pasión por el 10. Y tú podrás ser parte de esto. Vive cada segundo de la máxima fiesta del fútbol en Telesur, junto a Juan Pizorín, los esperamos durante todo el Mundial de Qatar. En Telesur, zurda infinita. La zurda infinita, porque Telesur siempre da más. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable para seguir disfrutando con nosotros, porque Telesur siempre da más. Es noticia Uruguay. El presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, ignora los llamados de Argentina, Brasil y Paraguay, sus socios del Mercado Común del Sur, el Mercosur, y comunica que solicitó formalmente el ingreso a este acuerdo transpacífico. El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Francisco Bustillo, presentó oficialmente ante el gobierno de Nueva Zelanda la petición de ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, como Argentina, Brasil y Paraguay, expresaron su rechazo a esta medida argumentando que Lacalle Pou está realizando negociaciones individuales de acuerdos de libre comercio fuera del bloque regional
y mediante un comunicado los tres países afirmaron que se reservarán el derecho de tomar las decisiones que consideren necesarias para defender sus intereses en lo jurídico y en lo comercial. El mandatario uruguayo asegura que estas acciones derivarán en más oportunidades para el país y para los ciudadanos, arguyendo que lo asiste el derecho internacional. Sin embargo, el Mercosur tiene una norma en la cual consta que ningún Estado miembro puede hacer acuerdos comerciales extrazona sin el beneplácito de la totalidad de los demás países que lo conforman. Además de Nueva Zelanda, el Acuerdo Transpacífico es un tratado de libre comercio que está compuesto por Australia, Canadá, Perú, Vietnam, Brunei, Japón, Malasia y México. Esta maniobra de la administración de Lacalle Pou se produjo pocos días después de que su gobierno entregue la presidencia pro tempore del organismo sudamericano a Argentina, quien es uno de los países que demostró una postura radical en contra de las recientes gestiones del Uruguay. Y para profundizar en la información, vamos con otro corresponsal en Montevideo, Mateo Grille, desde Montevideo. Mateo, te escuchamos y de entrada te pregunto, ¿qué implicaciones tiene para Uruguay la postura que adoptaría Argentina con respecto a este tema? Buenas noches. La verdad que las consecuencias para Uruguay pueden ser muy complicadas, realmente muy difíciles, porque el Mercosur como tal es el principal destino exportador del Uruguay. Es decir, no es fácil salirse del Mercosur. Es un extremo que en realidad nadie cree posible, nadie en su sano juicio cree posible, ni siquiera el gobierno uruguayo. Lo que plantea el gobierno uruguayo, no de ahora, sino hace ya bastantes meses, desde que asumió esta administración de Lacalle Pou, es entablar algún tipo de negociaciones, incorporarse a zonas de libre comercio que están fuera del Mercosur, y lo hace sin ningún tipo de acuerdo en el Mercosur, algo que está expresamente prohibido por la norma constitutiva del bloque regional, que lo que dice es, como bien decía el compañero anteriormente, que no se puede negociar este tipo de acuerdos sin el beneplácito de todos los integrantes, es decir, sin que sea un paso consensuado. Esto no está siendo así, nunca lo fue por otra parte, y Uruguay lo que quiere hacer es avanzar o amenaza con avanzar en tratados de libre comercio, aunque sabe que las consecuencias serían nefastas. ¿Por qué lo hace? Bueno, es una estrategia que tiene Lacalle Pou, que habrá que escudriñar bien a dónde quiere llegar, pero por lo pronto ya lo hizo con China, cuando anunció que iba a hacer un tratado de libre comercio o que iba a avanzar en las negociaciones para llegar a un tratado de libre comercio con China, cosa que hasta ahora no ha tenido mayor éxito. Lo hizo también con Turquía, a quien también le planteó un tratado de libre comercio y tampoco ha tenido mayor andamiaje, aunque está en los tiempos todavía en que puede haber novedades, y ahora lo plantea con el Acuerdo Transpacífico, cuando sabe que en el Mercosur hay una opinión contraria. Lo que sí es inédito es la posición de los tres países restantes del bloque, los tres países fundadores del Mercosur, además de Uruguay, que manifiestan que si Uruguay persiste en esta idea, se reservan la posibilidad de iniciar acciones tanto jurídicas como políticas allí para que Uruguay no lo haga de alguna manera. No sé cómo plantea la negociación el gobierno uruguayo finalmente, pero hoy quedó demostrado en la reunión de los cancilleres, sobre todo en el discurso de Francisco Bustillo, el canciller uruguayo, que hablaba de que el Uruguay que el Mercosur estaba declinando indefectiblemente hacia la nada misma casi, y fue respondido por el canciller Santiago Cafiero, el canciller argentino, que habló de que si Uruguay seguía por este camino se iba hacia una ruptura, pero de todas maneras dejó claro después, en una entrevista colectiva sobre la tarde-noche, con varios medios de comunicación, que señaló que en realidad Uruguay debería decidir si lo que quiere es avanzar en el Mercosur, quedarse en el Mercosur, o avanzar en tratados de libre comercio, cosa que no estaban paradas. Las dos cosas es imposible hacerlas. Habrá que ver cómo se sigue negociando esto. Mañana, en la reunión de los presidentes del bloque, donde estará Alberto Fernández, estará también el vicepresidente brasileño Mourão, estará también Mario Abdo Benítez del Paraguay, y estará Lacalle Pou, que además tiene un talante como bien particular, no es una persona que en principio se muestre muy dispuesta a acordar muchas cosas, sino más bien que inicia con un discurso fuerte y después ve cómo se desarrollan las conversaciones. Mañana va a ser un día bastante agitado, me da la impresión, allí en la sede del Mercosur, porque el planteo uruguayo va a ser bien firme y desde esa posición
asumo yo que de pretendida fuerza, y del otro lado va a haber una respuesta que supongo yo muy dura de parte inicialmente de Alberto Fernández, pero que va a estar también representando a los otros países del bloque. Gracias, Mateo, muy amable por la información brindada. Vamos a profundizar en el análisis con Gabriel Mazarovich, periodista y director del semanario El Popular. Gabriel, lo que acaba de mencionar Mateo es muy importante porque lo que dejó esta jornada pone de entrada como un abrebocas, digamos, la reunión presidencial del día de mañana. ¿Hasta dónde lo ocurrido el día de hoy puede marcar la diferencia en la reunión del día de mañana? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la convocatoria. Sí, estaba escuchando a Mateo atentamente. A mí me parece que a esta posición de Uruguay hay que buscarle dos dimensiones de explicación. Una en la política internacional y otra en la política doméstica. En la política internacional, este gobierno de derecha, encabezado por Luis Lacalle Pou, sustentado en 5 partidos de derecha, y expresión de los sectores agroexportadores y del capital financiero socialmente, eso es el gobierno de Lacalle Pou, tiene una posición de anteojeras ideológicas absolutas que niega la realidad. Es decir, hoy, hace 2 meses, Brasil, después de 9 años, desde el año 2013, desplazó a China como el principal destino de las exportaciones uruguayas. O sea, otra vez, después del año 2013, que China pasó a ser el primero, es Brasil el principal destino. El Mercosur, tomado como tal, es de lejos el principal socio comercial que tiene Uruguay. Lejos de estar en declive el Mercosur, según todas las cifras, el comercio del Mercosur crece, y además particularmente crece el comercio intrarregional en el Mercosur, es decir, entre los propios miembros del Mercosur. Muy lejos el discurso alienado de la realidad del canciller Bustillo y más alienado de la realidad del presidente Lacalle Pou. Además es en un momento en el cual hay un cambio regional enorme producido por la victoria de Lula en Brasil, firme partidario del Mercosur, que además en su primer programa de gobierno establecía hasta una moneda común, el Mercosur, y avanzar en la integración de América Latina, avanzar en el peso de América Latina en los BRICS. Nada de eso parece existir en el limitadísimo horizonte intelectual del canciller Bustillo y del presidente Lacalle Pou, que conciben las relaciones internacionales solamente como un espacio de negocio de grandes empresas. Y ni así, porque Uruguay en los últimos 15 años, en una estrategia de afirmación de la integración regional, más que duplicó los destinos de las exportaciones, y hoy Uruguay exporta a 100 países, y además este año va a ser el récord de exportaciones de Uruguay en la historia, con más de 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, no se sabe de dónde habla el canciller Bustillo y el presidente Lacalle Pou del estancamiento. Deberían tomar, y te voy a pedir solo un minuto después para la cosa doméstica, el ejemplo de Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña hizo lo que hizo con el Brexit, y así está. Deberían mirarlo, ya que se fue de visita a Gran Bretaña, deberían mirarlo. Pero además de eso, hay unas razones domésticas. O sea, el gobierno de Lacalle Pou está pasando por un muy mal momento político, de caída notoria de respaldo en las encuestas, que tienen que ver con las consecuencias de la política neoliberal económica que está aplicando, que es de caída permanente. Hace 3 años que en Uruguay caen los salarios, por primera vez en 15 años caen los salarios. Aumenta la pobreza, en particular la pobreza infantil. Aumenta el hambre, hay cientos de miles de uruguayos con inseguridad alimentaria en un país que produce alimentos para 30 millones de personas. Y además están sumergidos en un escándalo de corrupción y de mafia que funcionó en Presidencia de la República, encabezada nada más y nada menos que por el jefe de la seguridad presidencial designado por él. Por lo tanto, creo que esta bravuconada
en el Mercosur, que además no tiene consecuencias inmediatas, porque cualquier acuerdo, tanto el Transpacífico como el TLC con China, va a llevar años de negociación, no es un tema inmediato, para mañana, tiene que ver con buscar algún protagonismo y buscar alguna muestra de fortaleza política cuando a nivel doméstico está en una de sus peores horas. Precisamente por eso, Gabriel, te quería preguntar algo que es clave y lo has mencionado ya, tomando en cuenta la coyuntura que vive Uruguay en situaciones como las que acabas de describir. ¿Qué implicaría para Uruguay en medio de un contexto regional distinto, en una economía global afectada por todo lo que ya sabemos, que Uruguay asuma estos roles o estas meteduras de pata para que gane algo? ¿Qué tiene que ganar con todo esto? ¿Hacia dónde apuntaría si no es un desliz? Yo creo que primero es levantar alguna cortina de humo para mostrarlo con una imagen fuerte en algún lado, porque la imagen interna está absolutamente debilitada, ¿no? Él le mintió al país, dijo que desconocía los antecedentes penales de su jefe de seguridad presidencial, cosa que era absolutamente imposible y quedó demostrada que no era verdad, que él los conocía perfectamente, que su jefe de seguridad presidencial tenía más de 30 antecedentes cuando lo designó jefe de seguridad presidencial y está en el escándalo que está. Por lo tanto, está muy debilitada su postura a nivel nacional y tiene que mostrar algo ante la opinión pública. Es un gobierno muy mediático, cuenta con el favor de la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos del Uruguay y por lo tanto tiene que mostrar algún momento de fortaleza, de pelearse con alguien, mostrar que se puede pelear. Es una lógica casi que de guapo de barrio y no de estadista en la política internacional. Y hoy que está tan complicada la situación en el mundo, que nada menos que el Fondo Monetario Internacional prevé que para el año que viene 1/3 de los países del mundo van a entrar en recesión y que hay problemas de todo tipo y color en términos económicos, financieros, ecológicos. Y cuando la región vira con Lula, con Alberto Fernández, pero también con Castillo, con Gustavo Petro, con López Obrador, tratando de relanzar la CELAC, tratando de relanzar incluso UNASUR, que es lo que se están abriendo y que los gobiernos de derecha fueron los primeros que mataron. Me parece que está completamente a contracorriente. O sea, la calle se está quedando cada vez más solo a nivel nacional y sin amigos a nivel internacional. Sin ningún amigo. Entonces, creo que esto más bien es una pataleta, más que un signo de fortaleza, es un enorme signo de debilidad, una demostración de que estamos ante un gobierno sin estrategia de desarrollo nacional y sin estrategia de inserción internacional, y además completamente sin rumbo. Entonces, ya lo hizo cuando en una cumbre anterior del Mercosur, que tuvo una actitud de provocación, como si se tratara de una rueda de bar, ¿no? De una cumbre presidencial del Mercosur. Y me parece que además es suicida lo que está haciendo, porque en realidad hoy Brasil no solo es el principal destino exportador del Uruguay, y el Mercosur como tal, el principal destino de las exportaciones uruguayas, sino que, querido compañero, hay una diferencia muy importante. Tú sabes, lo dicen en Telesur seguido, que uno de los problemas que tenemos los países latinoamericanos en este mundo capitalista de desarrollo desigual y combinado, dijera el sabio alemán barbudo hace casi 200 años, es que tenemos una economía primarizada, fundamentalmente de exportación de commodities. Los 5 rubros principales de exportaciones en Uruguay son la carne, la soja, la celulosa y los productos lácteos. Por lo tanto, tenemos un problema allí. Y las exportaciones al Mercosur, a Brasil y al Mercosur en particular, son las únicas que tienen mayor valor agregado, es decir, mayor grado de industrialización y las que generan desarrollo industrial y además mano de obra. Entonces, hay un problema doble en el suicidio que está haciendo la calle Pou con esta posición. Es un problema de cantidad de exportaciones y de calidad de exportaciones. Entonces, realmente es absurdo
por donde se lo mire, el planteo que está, hasta dónde va a llegar, y no sé, porque realmente es un gobierno sin rumbo. Claro que sí. Gracias, Gabriel. Efectivamente, esta situación se va a prolongar. Mañana tendremos la reunión presidencial y ojalá tengamos oportunidad de conversar de nuevo sobre el tema. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias por atender esta invitación. Abrazo a ustedes, abrazo a ustedes. Gracias a Gabriel sobre el tema que está latente. Efectivamente, se verá mañana la reunión presidencial y veremos qué consecuencia trae esto, que parecería una metedura de pata de Uruguay, pero como acabamos de escuchar, parecería que no es tan así. Hasta aquí llegamos. Volveremos mañana. Estaremos pendientes de la información y el análisis de la jornada informativa. Cuídense mucho. Chao, chao. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos.